Voltaire fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, un periodo enfatizado al poder de la razón humana, de la ciencia y el respeto a la humanidad. Voltaire también era un crítico de la Biblia. Afirmó que en 100 años después de su muerte, la Biblia se extinguiría junto al cristianismo y que solo sería hallada como una pieza de museo. 50 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró su casa y en su propia imprenta se imprimirían centenares de Biblias, algo que parecería hoy en día insólito para alguien que criticó la Biblia. El 24 de diciembre de 1933, el gobierno británico le compró a los rusos el valioso manuscrito sinaítico de la Biblia por $500,000. En contraste, ese mismo día, una primera edición de la obra de Voltaire costaba 11 centavos en librerías de París. Además, hoy en día, la palabra de Dios se encuentra encabezado en la lista de los libros más traducidos y de los más vendidos en todo el mundo. Ya en el año 1966 ya había más de 1400 idiomas a los cuales ya había sido traducido. La Biblia completa se ha traducido hasta hoy en día a más de 2018 idiomas. La Biblia, tal como lo conocemos hoy en día, no fue en sus días como lo imaginaríamos. Para ser más preciso, la Biblia se escribió en un periodo de unos 1500 años por unos 40 autores diferentes. Fue escrita sobre extensos tiras de papiro y pergamino. La Biblia de hoy en día tiene 1189 capítulos, 929 del Antiguo Testamento y 260 del Nuevo Testamento. La Biblia tiene 3573 promesas, 3.566.480 letras, 773.693 palabras, 31.102 versículos y 1189 capítulos. Y es el libro por excelencia al que se le otorga como el libro más vendido en la historia, y se estima que se ha vendido unos 7 a 6 millones de copias. Probablemente no habría otro libro que tenga más respaldos de los escritos originales que la Biblia. En la antigüedad, antes de existir las impresoras, cuando un autor hacía una copia de mano de las escrituras, se verificaba en un proceso en el cual se contaba el número de letras, puntos y comas, y si esta no coincidía exactamente en número con la escritura original, entonces la copia era reescrita. Por ello, las actuales Biblias se dicen que es exactamente lo mismo que los escritos antiguos originales. La Biblia fue dividida en capítulos en el siglo XIII, entre los años 1234 y 1242, por el teólogo Stephen Langton, entonces obispo de Canterbury, en Inglaterra, y profesor de la Universidad de París. La división del Antiguo Testamento en versículos fue establecido por estudiosos judíos llamados masoretas. Estos dedicaban sus vidas en revisar y copiar las escrituras, y así como formular la gramática hebreica y las técnicas dialécticas de la enseñanza del texto bíblico, y serían ellos los primeros entre el siglo IX y X que dividieron el texto hebraico en versículos, influenciado por el trabajo de los masoretas. Y ya para el año 1551, el Nuevo Testamento sería dividido por el francés Robert Entienne. La Biblia que incluyó la división de capítulos y versículos fue la llamada Biblia de Ginebra, publicada en Suiza en el año 1560. Los editores de la Biblia de Ginebra optaron por los capítulos y versículos para familiarizarse la memorización y localización y comparación de pasajes bíblicos, algo que hoy en día es muy útil y facilitando la lectura del texto. La palabra Biblia procede del griego y significa los libros. De hecho, Biblos fue el nombre que le dieron los griegos a la ciudad fenicia de Jeobal, que fue el lugar más importante para el comercio papiro traído de Egipto. Del griego pasó al latín y del latín a las lenguas occidentales como una palabra singular y femenina.
que designaba la colección de los libros sagrados de los judíos y de los cristianos. Y el nombre más largo de la Biblia está en Esías 8:3, que es la siguiente. En el Nuevo Testamento se narran 42 milagros de Jesús, 18 de los cuales son sanidades. Casi todos los libros del Nuevo Testamento terminan con la palabra amén. Las excepciones son el libro Los Hechos, Santiago y Tercero de Juan. El capítulo más corto del Nuevo Testamento es Juan 1 y el más largo Lucas 1. El número que más aparece en la Biblia es el número 7. En Apocalipsis se encuentran 7 iglesias, 7 candelabros de oro, 7 espíritus, 7 estrellas o ángeles, 7 lámparas, 7 sellos, 7 cuerpos y 7 ojos, 7 ángeles con 7 trompetas, 7 truenos y cuando José observa 7 sacerdotes, 7 bocinas, 7 días de Jos, 7 vueltas Jos, 7 naciones conquistadas en 7 años, y en Génesis se hizo la creación y descansó en 7 días. El libro más antiguo de la Biblia no es Génesis, sino Jod, y se cree que Moisés lo compiló durante la travesía de Israel por el desierto. Y el último libro de la Biblia en escribirse no sería Apocalipsis, sino la tercera carta de Juan. Y el primer nombre de la mujer que Dios puso fue Sara, a la esposa de Abraham, según el Génesis 17:15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu esposa no llamarás Sarai, sino con su nombre Sara. Dios cambiaría los nombres porque Sara significa princesa entre las mujeres, y para incluirla en el pacto con Abraham, Sara, al ser la promesa de Dios y concebir a Isaac en su vejez, se convirtió en templo de fe y modelo de mujer para el pueblo hebreo. Eva no fue nombrada por Dios, sino Adán. Eva significa madre de todos los seres humanos. El ejemplar de la Biblia más antiguo es un auténtico tesoro para todos los coleccionistas y museos. Existen varias ediciones, como la que imprimió Johannes Gutenberg en 1460, cuyo precio sería incalculable. Se estima que Gutenberg logró imprimir por primera vez, ilustrar y encuadernar en 180 Biblias de 1282 páginas cada una, y a 2 columnas de 42 renglones. Hoy en día solo existen 60 ejemplares de esta edición, 48 en papel y 12 en pergamino. Alemania tiene 15 de estos ejemplares, la mayoría guardada en bibliotecas de instituciones universitarias, y una sería adquirida en 1530 por la Biblioteca del Congreso de Washington, Estados Unidos. Pero solo 2 copias permanecen en buenas condiciones. Una se encuentra en la Biblioteca Británica de Londres y la otra en la Biblioteca Nacional de París. En 2011, un grupo de calígrafos terminó una Biblia escrita a mano e ilustrada, que es la primera vez desde la invención de la imprenta, que cuesta unos $8 millones. La Biblia tiene una versión llamada textos apócrifos o evangelios apócrifos, que vendrían a ser libros censurados, de los cuales se calcula que hay unos 250 libros. Originalmente se llamaban apócrifos, aquellos libros sagrados cuyo contenido era demasiado sublime para que lo comprendiera el público en general, pero son textos que fueron descartados y prohibidos por la ortodoxia católica para formar parte del testimonio divino. Desde la muerte de Jesús ya existía unos 30 evangelios y habría centenares de versiones diferentes de la vida y mensajes de Jesús, y a veces muchas de ellas totalmente incompatibles. Pero el cristianismo creció muy rápido y fue muy necesario instituir una ordenanza única que agrupara a todos bajo unas mismas doctrinas y creencias. La Biblia también es cuestionada en cuanto a su originalidad, es decir, la Biblia podría ser una copia de otros libros sagrados. En las escrituras zoroastristas se habla de cómo Hormuz creó el mundo y los 2 primeros seres humanos en 7 días y descansó en el 7º. Los nombres de estos seres humanos eran Adama y Eva.
En la Biblia, los 10 mandamientos fueron otorgados a Moisés y se calcula que tuvo lugar en 1490 a.C. Sin embargo, en el libro de los muertos en Egipto, en torno a 2600 años a.C., parece que pudo haber tenido un poco de inspiración de aquel libro. Y así sucesivamente, hay una gran variedad de identificaciones que tendrían similitudes con antiguos textos sagrados. El problema con la Biblia no es la Biblia, sino cómo es empleada por parte de los creyentes. La gente hará de todo y de todas las maneras posibles para justificar todo lo que está escrito en ella. Y los buenos valores que enseña en la Biblia solo estarán en la Biblia. Y lo que está escrito vendrá a ser ley suprema, la escritura sagrada, aunque sea solo una filosofía. Y lo que es ley suprema viene a ser ley absoluta, la verdad tras la verdad. Todo esto por parte de los creyentes, que dictarán y afirmarán que es la escritura sagrada, y si alguien intenta refutarla, harán de todos los medios para imponer sus creencias ante la vida, ya que es el mandato de Dios, porque lo dice en la Biblia, cuando según estimaciones, Dios habría matado a unos 2.400.000 personas, como mínimo, sin contar la inundación en la historia de Noé y las plagas. Satán solo había matado unos 10, los hijos de Jod. Claro, si todo lo que estuviera escrito en la Biblia sea cierto. En su defensa está que obró por el amor a la humanidad y nadie comprende sus mandatos. A mi criterio, tal como está la realidad de la religión, con interpretaciones sin fin, algunos con más seguidores que otros, pero todos creyendo en las supuestas palabras de Dios, no llevará a la humanidad a ninguna parte, ya que todos están divididos en pequeños grupos o sectas. Algunos lo han usado para alcanzar el poder político y económico, sin asumir la larga lista de corrupción por parte de los líderes de las iglesias. Por otro lado, tenemos a aquellos que buscan la iluminación a través de la Biblia, aquellos que creen fervientemente que en la Biblia encontrarán la paz y el equilibrio necesario para sobrevivir. Con ese fin, a lo largo de la historia se ha justificado de múltiples maneras y formas, pues la palabra de Dios es una necesidad imprescindible. Tan necesario ha sido que el hombre ha hecho guerras en nombre de Dios, con el fin de salvaguardar las fórmulas de Dios, pues la Biblia contiene las recetas para justificar tus acciones y las acciones de la humanidad. ¿Quién iba a ser responsable de ti? ¿Quién justificaría tus actos? ¿Quién acudiría a ti? ¿Quién se recordaría de tu dolor, tu sufrimiento agonizante? Porque es fácil creer en un Dios que aceptar nosotros mismos la culpa. Y si has sobrado el mal, no importa, Dios te perdona, pues está escrito en la Biblia. Y si eres creyente, o eres ateo, o agnóstico, te dirán, desconocer las escrituras es desconocer a Dios. O mejor aún, es más confiable poner tu confianza en Dios que confiar en el hombre. Por ello, la Biblia será, y es por excelencia, la herramienta para someter al resto en aras de la salvación. Allí donde haya dolor y sufrimiento, allí donde haya guerra y decadencia, haremos brillar la palabra de Dios, olvidándonos quiénes somos, por qué debemos existir y asumiendo más bien para quién debemos vivir, porque Dios se manifiesta a través de la Biblia. ¿Y quién iba a ser sino Dios, tu Salvador? Porque lo mereces, porque crees, porque nadie más que tú debe ser el salvado, el elegido. Y en ese afán, Dios debe hacer un espacio para que tengas éxito sobre otros. Pero hay quienes cuantifican tu sufrimiento, porque la salvación hoy en día tiene un precio, porque las interpretaciones de la Biblia se lo permiten, porque todos otorgamos el poder de la credibilidad a la Biblia. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres! Vosotros no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar, que recorréis mar y tierra para hacer prosélito.
Y cuando lo es, lo hacéis hijo de Jena, el doble de vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Decid que si uno jura por el templo, eso no es nada. Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar. ¿Qué es más grande? ¿El oro o el templo que hace al oro sagrado? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Pagáis el diezmo de las especias, menta, eneldo y comino, y descuidáis los asuntos más importantes de la ley: justicia, misericordia y también la fe. Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello. Purificáis por fuera la copa y plato, mas por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. ¡Fariseos ciegos! Primero limpia por dentro la copa y plato, para que también su exterior se purifique. También vosotros por fuera aparecéis justos ante la gente, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.